Beatriz Arlo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por esta deferencia, de venir esta tarde. ¿Dónde está la Argentina hoy políticamente hablando? ¿Dónde está políticamente hablando? Es una república con instituciones democráticas. Ahora, si usted me pregunta cómo están constituidas esas instituciones, tendríamos que ver cómo son los sistemas electorales, cómo son los sistemas de caudillos, etcétera. Políticamente hablando, no es una dictadura como la que tuvimos del 76 al 82. Correcto. Y no se puede usar la palabra dictadura, ni la palabra infectadura, ni la palabra no sé qué dura, como se ha usado de manera carnavalesca en este tiempo. Es una república que tiene instituciones, que tiene justicia, que uno puede pensar que el gobierno tiene iniciativas para el Poder Judicial que no ha podido llevar a cabo, pero que las tiene en la cabeza, que uno desaprobaría, pero sí, no... ¿La idea del presidente de limitar los mandatos de los jueces a 10 años, por ejemplo, le disgusta? Bueno, sin duda. Hay una garantía en esa duración de por vida, para decirlo hasta jubilarse. De los jueces hay una garantía de inamovilidad, de que sean inamovibles. Limitándolos a 10 años, uno no sabe si se está usando el límite de los 10 años o se está usando alguna razón de contenido político o económico que influye mucho en la justicia. Massa en su momento, en 2019, en campaña, proponía la idea de que rindan examen cada 5 años para tener una reválida, que expliquen los tiempos, los plazos, cómo obran, que den más explicaciones, digamos. Y lo hablaba en el sentido de integral de la justicia, más allá de Comodoro Pi, un juez de familia, un juez comercial, un juez penal. No conozco cómo funciona en países cuya justicia parece respetable, pero si uno tuviera que extender la propuesta de Macri, la tendría que hacer a los legisladores. Massa, perdón. De Massa la tendría que hacer a los legisladores. No tengo ninguna prueba que ningún legislador que está siendo electo, no le conozco su trayectoria política, son legisladores... ¿Usted los conoce? A veces me cuesta conocer los gabinetes de funcionarios, también los diputados y senadores. Bueno, entonces habría que extenderla. Lo demás habría que extenderla a los legisladores. La reválida, dice usted. La reválida, o más bien la validación. ¿Qué hay que saber para ser legislador? No existe ningún país del mundo que pida eso, porque confía en los mecanismos de elección. De elección de los votantes. Pero como uno ve en este país que las listas se integran de la manera más azarosa para uno, no es azarosa para los que integran las listas ni para los que las digitan, pero de la manera más azarosa, la desconfianza crece. Entonces, ¿qué dice la gente? Porque a mí yo escucho lo que me dice la gente por la calle, porque yo ando por la calle. Y la gente dice, están todos ahí porque quieren un sueldo, y lo dice con este tono. ¿Se equivocan? Sí, se equivocan porque no están todos ahí porque quieren un sueldo. Habrá algunos que no quieren un sueldo sino el prestigio de serlo. Habrá algunos que usan ese lugar como un paso en una carrera política. Por ejemplo, Manes, de legislador, quiere ser presidente de la República. Inédito en el mundo. Excepto, no, Trump puede ser. O algún sistema parlamentario rarísimo, pero no existe, a ver, para hablar de cosas más generales, no existe la idea de una carrera política. Ahora, planteando el tema Manes, yo le hago un desafío. ¿Cuál ha sido el resultado con todo lo que hemos tenido que han sido profesionales de la política? Alberto Fernández, de hecho, ¿qué cargo ostentó ante jefe de gabinete? No ganó una sola elección, no tiene territorialidad, nunca fue jefe de gobierno. Bueno. El resultado es este, me va a decir usted. Estamos, digo, pero puedo nombrar otros presidentes que son respetables y que respetaron grandes promesas de campaña que eran muy difíciles de... Alfonsín. ¿Y más acá? ¿Cristina Fernández de Kirchner respetó? Yo diría que Kirchner fue un presidente que respetó aquellos compromisos que uno diría él mantenía internamente con su programa y que fue largando con parsimonia en el tiempo. Kirchner, yo diría, yo jamás fui kirchnerista, no fui kirchnerista, pero digo, hizo algunas cosas que estaban en lo que uno podía suponer que era su programa. Nos libraba de una cosa, de políticos que dicen que quieren que la gente sea feliz.
Yo creo que lo más triste, cada vez que un político dice que quiere que la gente sea feliz, a mí me da ganas de llorar. Sí, ¿cuál es el programa de la felicidad? Ya lo dijo Macri, que quería que todos los argentinos fuéramos felices, pero ahora volvió el tema de la felicidad. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir que la gente sea feliz? ¿Qué quiere decir para la mitad de los adolescentes pobres que no están incluidos en el secundario? ¿Incluirlos en el secundario? Bueno, que diga eso. ¿Qué quiere decir para el 40% de los chicos que tienen dificultades en su alimentación ser feliz? Que no las tengan. Bueno, que diga eso. Que por lo menos sean diagnósticos sus consignas. ¿Cómo califica el gobierno de Alberto Fernández? Muy mediocre, un gobierno muy mediocre, muy tironeado por, yo diría, cierta indecisión del presidente en resolverse a tomar algunas medidas que él no prometió, pero que de alguna manera dejó trascender en sus discursos. Muy mediocre, pero al mismo tiempo yo diría que a cada presidente hay que calificarlo con la situación que le tocó vivir. Es decir, Macri recibió un país razonable y lo dejó con cuántos decenas de miles de millones de la deuda ¿Adicionales? adicionales. Creo que algo así como 60.000, pero no soy Bueno, economista, pero entonces, por ahí. bueno, entonces Macri recibió un país razonable, Fernández ya recibió un país quebrado. La Argentina ha pasado a ser de los últimos países en la tabla de todo en el mundo. Sí, que tomó además adicionalmente 30.000 millones de dólares de deuda. Además. Y que hizo una reestructuración de deuda hace menos de un año, pero cuyos bonos hoy cotizan a precio de default. Sí, está viendo cómo rearma ese sistema de bonos que cotizan a precio de default, es decir, que nadie le va a comprar ni una margarita a la Argentina. Cuando los bonos están así, quiere decir que yo No, me hoy paro está todo a precio de remate y ni siquiera alguien lo quiere comprar a precio de remate. En efecto. ¿Y por qué pasa eso? Por la decadencia argentina, me molesta decir esta palabra así, pero si uno toma el siglo XX, el número 15 es un número que da una pauta. La Argentina comenzó el siglo XX entre los 15 países más o menos con economías más o menos en marcha en el mundo. Sí, claro. Lo termina entre los 15 últimos. Eso, cada uno se lo atribuye a quien sea. Sin duda no se le puede atribuir a los 2 años de Fernández. Sin duda no se le puede atribuir tampoco al kirchnerismo solamente y al macrismo solamente. Eso ha sido un programa de decadencia. Argentina no resolvió algunos problemas estratégicos. ¿Qué tipo de industrialización le convenía? Se sabe que si uno industrializa, compra industria y vende industria. ¿Qué tipo de industrialización le convenía? Como yo creo que Brasil lo pensó, las dirigencias brasileñas lo pensaron o lo actuaron de una manera más favorable para los intereses de ese país. Entonces, la Argentina no tuvo grandes estrategas. Y además tuvo los golpes militares. Es decir, acá no se puede ignorar que en 1930 empezó una secuela de golpes militares que fueron cada uno peor que el otro, además de que el último fue asesino. Cobijados por la política en muchos casos, ¿no? En algunos casos la política fue a dar golpes en las puertas de los cuarteles para ver que los atendieran, y en otros casos hubo políticos respetables, voy a volver a mencionar a Alfonsín, que no estuvieron en el golpe militar. No, y tuvimos además políticos aventureros, pero también militares aventureros. Claro. El general Galtieri invadió las Islas Malvinas. La gente cuando dice Malvinas son argentinas no se sienta un minuto a pensar si son argentinas, si no argentinas, ni qué son las Malvinas. El general Galtieri mandó tropa a las Malvinas. Ese es un acto, yo diría, nacional psicótico, ahora que se usa usar palabras combinadas. ¿Usted estuvo en las Malvinas? No, nací en el 76. No, estuvo en el sentido, sí, No, después no. se puede ir hoy. Yo pedí ir a las Malvinas justamente para una serie de notas que hice en La Nación. Ese es un territorio británico. Es lo más parecido al sur de Escocia. Mandar tropa ahí es un acto que no hay habitante de ese territorio que no viva como una invasión. Reivindicando tierras que aparentemente fueron de la Argentina
en la tercera década del 30 del siglo XIX, es decir, cuando la Argentina todavía no se llamaba Argentina, cuando todavía no estaba unificada como país, cuando todavía no tenía constitución. Y hoy todavía se agita eso cada vez que se quiere hacer cierta propaganda nacional. Pero perdóneme, Beatriz, no quiero malinterpretarla. ¿Usted cree que las Malvinas no son Argentina? No, yo no sé, es como si me preguntara, tales pueblos del centro de Europa que han vivido cambiando de frontera, ¿no son de Chechenia y son de Eslovaquia o no son? No lo sé. ¿Sabe que puede traer alguna polémica? Porque, qué sé yo. Pero ya saben que yo soy una vendepatria. Socialdemócrata igual se define, ¿no? Me defino como socialdemócrata y me importa muy poco la polémica que salga un pro malvinero. Lo que haría es mandarlo a vivir 6 meses a las Malvinas y a trabajar ahí. ¿Qué le pasa a la izquierda argentina? ¿A la izquierda o a la centroizquierda argentina? Teniendo en cuenta su raíz, su raigambre, y que abraza esas ideas. ¿Qué siente hoy en la política? En el mapa político, ¿dónde está esa centroizquierda hoy? Esa centroizquierda tuvo una representación en la Unión Cívica Radical, tuvo una representación, tuvo una idea o una ilusión de acentuar esa representación en la Unión Cívica Radical. No lo fue, ese gobierno le fue muy mal, a esos gobiernos le fueron muy mal, no pudo ser. Tuvo siempre problemas para constituirse como partido socialista, desde por lo menos el peronismo. El Partido Socialista de la Argentina fue grande, pero la llegada del peronismo fue como si modificara por completo la geografía política, y ya no pudo recuperar lo que fue. O sea, el Partido Socialista fue un partido importante con líderes muy conocidos, pero después fue un partido de algunas circunscripciones o de alguna provincia como Santa Fe eventualmente, alguna elección ganada en la capital federal eventualmente, alguna elección ganada en candidatos socialistas de Mar del Plata que parecían muy hermanos de los candidatos moderados del radicalismo. O sea que no pudo constituir un partido socialista. Como uno dice, se constituyó los partidos socialistas europeos, digamos, y por tanto esa dimensión de la política fue capturada desde el 45, esas reivindicaciones simbólicas, ilusiones o lo que fueron capturadas por una zona del peronismo y luego fueron capturados por la izquierda más radicalizada. Y ahora no sé quién la captura, nadie tiene interés en capturar nada allí. ¿Cree que hay cancha para Esper, Randazzo, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, por afuera del Frente de Todos, por afuera de la PASO de Juntos? Depende de lo que uno defina por cancha. 10% de los votos. Claro, en muchos países eso es llegar a la legislatura, es llegar a la legislatura con un programa, es que ese programa sea conocido antes de llegar a la legislatura, porque yo les agradezco mucho que quieran que seamos todos felices, pero me gustaría, ¿El cómo? me gustaría un poquito más de detalle en el asunto. Claro. Entonces, que ese programa sea conocido, que pueda ser discutido. Esos partidos chicos se caracterizan por hacer discusiones más intelectuales, para decirlo de un modo, es decir, mesas redondas, no para que vayan los intelectuales, sino mesas redondas para un cierto público más interesado en la política. Que no imitaran en miniatura las técnicas de un partido populista o de un gran partido grande. Sí, me gustaría que esas zonas que pueden introducir cierta variedad en el Parlamento argentino estuvieran. ¿Lo ve a Horacio Rodríguez Larreta con proyección nacional y presidenciable, digamos, como él sueña y quiere? Yo no sé si es presidenciable, ni siquiera podría decirlo. Lo que sí ha demostrado es una enorme eficacia como gobierno. Ahora, usted me podrá decir, bueno, en Buenos Aires, si uno no es un loco completo, si no se pone los patines y va a patinar de cualquier lado, a cualquier parte todo el día, en Buenos Aires es más sencillo, o relativamente más sencillo, ser eficaz. Es un gobernante que es eficaz, y sobre todo es eficaz para las capas medias de esta ciudad, que es una ciudad de capas medias, aunque tenga grandes sectores populares. Bueno, basta pasar por Retiro o basta irse un poco más hacia el este de Flores. ¿Cree que el bolsillo va a ser determinante una vez más en la elección o cree que ya
más o menos las cosas están más o menos barajadas y la vacunación eventualmente puede ser otro elemento La adicional. vacunación creo que va a ser importante porque eso demuestra cierta eficacia del Estado. Es decir, Aunque llegue tarde y a destiempo y no, con un pasivo. y donde no llega tarde muestra más eficacia del Estado. Es decir, donde todo el mundo se ha podido vacunar, bueno, gracias a la Ciudad de Buenos Aires. Sin buscarlo, tácate, de repente un día aparece en mi mail por mi edad y va apareciendo por edad. Usted ya tiene las 2 dosis, Beatriz. Yo tengo las 2 dosis por mi edad, pero va apareciendo en los mails de las personas sin buscarlo. Sin ¿Usted tener... tiene Sputnik o Sinopharm? Voy a contestarle lo que le contesté a Nelson Castro. No me importa porque no soy una experta. No, a propósito de que muchos que recibieron la Sputnik todavía están esperando esa segunda dosis. El gobierno mañana va a anunciar la combinación posible. Está bien, pero para los que tienen Sputnik les sucederá eso y con ellos me solidarizo. Pero jamás, en el momento en que me vacunaron, no preguntaba qué me iba a dar. No, Después yo tampoco, me dieron... lo único que me ocupa es, mi padre por caso recibió la segunda dosis de Sputnik, enhorabuena, con 88, pero me hubiera ocupado de que reciba esa segunda dosis, esa vacunación completa, ¿se entiende lo que digo? Bueno, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la segunda dosis llegó por mail como la primera. O sea que esto marca un estado que no será el de una ciudad alemana, pero un estado que funciona relativamente bien. Beatriz, lo de Olivos, y me voy a algo deportivo, porque me está premiando el tiempo, pero lo que ha pasado en Olivos con el registro, las visitas, toda la polémica que hay alrededor de aquello, etcétera. Yo decía en el principio que a mí me perturba el hecho de que quien dicta la ley después no la cumpla y quien hace un cierre como se hizo en la Argentina, luego en Olivos festeje su cumpleaños, así sean 4, pero era lo que no podía ocurrir. Era el mismo que además por televisión tildaba de idiotas a los que... Es la sensación de impunidad que los políticos pueden así, llegar a tener. Lice Llana. Yo creo que sí, que ¿No es la falta de ejemplaridad o las dos cosas? Ejemplaridad, bueno, qué sé yo, hay que tener una cierta ética constituida para eso, pero la impunidad sí, porque la impunidad, si yo tengo sensación, si yo tengo ejemplaridad, realmente tengo una ética constituida. Muy difícil, no sé si usted ni yo ni tenemos ejemplaridad. Ahora, lo que sí tenemos es que la sensación de que no somos impunes. Absolutamente. Bueno, entonces, si el presidente está en la Quinta de Olivos y empieza a invitar 3 o 4 amigas o amigos o lo que fuere, uno dice, tiene la sensación de impunidad. Uno, que no va a haber, que eso no va a ser descubierto. Dos, que si es descubierto no va a tener trascendencia. En otros países hubiera tenido enorme trascendencia. En Gran Bretaña hubo un episodio con el ministro. Con el ministro, que salió por detrás de la casa para ir a visitar a no sé quién. Fue eyectado del cargo. Efectivamente. Hubo un escándalo de magnitud y proporción. Efectivamente. Hubo 2 planos de televisión. Y a su casa. Y a su casa verdadera, ¿no? En la Argentina, ¿qué hacemos para que haya ejemplaridad? Porque si a la acción no hay, porque todos somos dueños de nuestros actos, lo que no podemos evitar son las consecuencias. Ahora, si haciendo un acto bueno o malo no hay consecuencia, ¿qué hacemos? ¿Cómo le pedimos al otro cumpla? Porque en el medio hay muchos que tienen el derecho penal encima. El surfer, el que violó la cuarentena, el que no se aisló a tiempo. También todas las medidas que el propio poder dictaminó, pero que el poder no cumplió. Sin duda. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué cree que hay que hacer? No, yo no voy a contestar que hay que hacer una gran reforma moral porque por ese camino terminamos mal. Yo creo que hay que establecer las penas que están establecidas en los códigos, lograr que la justicia actúe rápidamente y que esas penas se cumplan. Por alguien que violó la cuarentena no va preso por 18 años, pero tiene que tener una pena establecida y que se cumpla. Multa, pena, lo que usted quiera. Yo no soy jurista, o sea que los abogados me dirán. Pero la cuestión de la ejemplaridad está hecha sobre las penas. Usted va a Dinamarca o va a Alemania, ¿y por qué no hace una transgresión una transgresión en el tránsito? Porque sé que le caen al minuto. Sí, y con un aditamento, además que a mí me perturba mucho, no es pecuniario todo. Te sacan el registro, te invalidan. Ah, sí, por supuesto. Sí. Porque acá si no tengo un auto importado, voy a 200, llego más rápido, qué sé yo, total, después lo pago. Lo pongo dentro del pasivo. No. Y es inmediato. No solamente sí, no es peculiar, y es inmediato. Exacto.
Es un juicio sumario. Yo tengo una anécdota, vi en Argentina, en una montaña en Alemania creo que era, donde estaba con un auto. Yo dije, bueno, acá, arriba de la montaña, yo lo dejo 10 minutos, simplemente para... Lo dejo. Cuando llegué, 20 minutos después, estaba mi boleta. Sabe que Carlos Tevez contaba una anécdota en medio del furor en el Manchester City, creo, se lo decía a Fantino en alguna de las noches memorables de Ale, en otra pantalla, y Tevez le decía que a él le pusieron una multa, y que dijo, no, pero ¿cómo? Yo soy Carlos Tevez, soy el famoso. Y tuvo que ir a limpiar, porque tenía prohibición de manejar, y fue hasta el club de golf, donde jugaba el golf, manejando, y manejó dentro del predio. Y tuvo que hacer tarea comunitaria. Y lo pasaron a los 8 menos cuarto de la mañana, como todo el mundo, y se terminó. Y era el ídolo, se terminó. Acá tenemos complacencias con el ídolo, con el que tiene poder, con el nombre y apellido, miramos quién está en la carátula independientemente del delito, y en virtud de eso resolvemos, cajoneamos, aceleramos, bajamos. Eso es un poco lo que nos pasa, ¿no? Sí, yo pienso que viene incluso de ciertos principios que han tomado también a la dinámica educativa, que no existen en otros países. Es decir, un universitario que se copia en un examen escrito en otros países es despreciado para siempre y le costará mucho volver a esa misma universidad o a otras. Eso acá no sucede. Bueno, yo le decía la esencialidad de la educación. Me impactó mucho cuando Daniel Herrero cuenta en el Rotary Club. Tengo la frase, no la quiero traspapelar ni decir en un sentido que no lo dijo. Dice, necesito tomar 200 empleados más para Toyota. Había tomado 500 en medio de la pandemia, etc. Pero me dicen los de recursos humanos, cuando evalúan, que se les hace difícil leer un diario. Chicos de 20 y pico que llegan a buscar el empleo. Difícil, ¿no? Bueno, porque además hubo ciertas pedagogías en la enseñanza de la lectoescritura en Argentina que fueron muy revolucionarias, con atención a que los chicos no podían pasar 20 años en la escuela. Es decir, hubo ciertas pedagogías en las cuales, a ver qué dice acá, el nene hace un garabato y la próxima vez no será mejor que el garabato sea más entendible. Una pedagogía para hijos de millonarios es esa, sin duda. Si yo pongo un hijo de millonario, le digo, a ver qué hace un garabato, y dentro de 20 años paso y veo si aprende. Bueno, una pedagogía para hijos de millonarios. Hubo ciertas pedagogías que no estaban enfocadas en los usuarios de esos sistemas, me parece a mí. Con lo cual hay que reformarlo profundamente. Tenemos que discutir la cantidad y la calidad, ambas cosas. Sí, tenemos que... Nuestra escuela pública fue muy eficaz. Fue muy eficaz. No lo es hoy. Y la necesitamos. Sí, fue porque además la sociedad tenía un compromiso con esa escuela. ¿Que hoy no lo ve? Bueno, los que pueden fugar de la escuela pública fugan. Mire con toda la razón del mundo. Mire que a Macri le pegaron, ¿eh? Cuando dijo, hay algunos que se caen en la escuela pública. Los que pueden fugar. Es decir, la gente que... Está bien, entiendo el concepto. Los que pueden fugar en el sentido de que, bueno, con unos pesos más el chico va a ir a una escuela donde me aseguran que aprende tal cosa o tal otra. Ellos fugan de la escuela pública. Hay que reconstruirla. Gracias. Hay que reconstruirla, perdón, una frase. Hay que reconstruirla porque además la escuela pública fue un enorme escenario de mezcla social. Y eso con las escuelas caras, medio baratitas y públicas, eso ya deja de ser un escenario de mezcla social. Sí. Y lo que tenemos que ganar de nuevo son esos escenarios de mezcla. Sí, porque el que nace desigual termina siendo más desigual al final del camino. Y de la escuela, que era el que igualaba, ya no oficia de mediadora. Un dato, ya que estábamos hablando, y con esto, por favor, si me permite, un dato. La Universidad de Buenos Aires es la mejor de América. O sea que donde hay una institución que funciona con concursos donde los profesores se nombran después de pasar arduos exámenes, que funciona con exámenes tomados a los estudiantes muy duros, se convierte en eso. Gracias. Muy generosa. Hasta la próxima.